en San Ramón en un doble festejo, en una doble celebración. Por un lado, la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de este conjunto de edificios magníficos que fuera proyectado por el arquitecto Lorenzo y Lozada, arquitecto con una muy larga trayectoria en el Uruguay, pero fundamentalmente en el interior del país, recordando a la figura de Juan Pedro Tapié Piñeiro, un local que siempre recordó a su lugar de nacimiento y que le aportó este conjunto de muy buenas arquitecturas, pero por sobre todo de muy importantes instituciones que albergaron esas arquitecturas. Siempre que vengo a San Ramón me quedo mirando estos edificios. Me quedo mirando muchas cosas. Algún día sabré quién fue el artesano finalista que realizó ese magnífico bestiario que está en muchas casas, que tiene osos, águilas y que forman parte casi identitaria de San Ramón. Magnífica obra de un artesano que se integró a la arquitectura y que no siempre en el camino rápido de la ruta uno se detiene a mirar. Recomiendo mucho a los montevideanos mirarlo, de la misma manera que hay que mirar estas edificaciones. Así que, bueno, es un gusto enorme poder integrar a la lista de los monumentos históricos nacionales a estos edificios, que bien se lo merecen por la calidad de su arquitectura, por la importancia además que tiene, como ya dijimos, como albergue de instituciones claves en la formación de la gente. Pero también hoy es el lanzamiento del Día del Patrimonio y lo vinimos justamente a celebrar aquí, en este lugar, conjuntamente con la declaratoria de este conjunto de edificios. El Día del Patrimonio es, como lo destacaba el director de Patrimonio de Canelones, un día muy importante, cada vez más importante, porque nos permite no solo visitar lugares que a veces no podemos ver, sino también nos permite encontrarnos. El patrimonio tiene esa virtud de ayudar a integrar, ayudar a encontrarse, y a encontrarse no solamente con quienes formamos parte de un mismo tiempo, permite encontrarnos entre las generaciones, entre muy distintas generaciones, y por eso homenajeamos a actores como Juan Pedro Tapié Piñeiro, que es justamente alguien que estuvo en otro tiempo, en otras generaciones, pero que lo tenemos tan presente y que una reunión como esta así lo expresa. Así que hoy se dijo viva Tapié Piñeiro, yo digo también viva San Ramón. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy empezamos este acto con un pequeño espectáculo artístico a cargo de esta fantástica banda que tienen ustedes. Es algo que hacemos con alguna frecuencia, tratar de combinar actos oficiales con la presencia de artistas que jerarquizan la actividad. Y muy frecuentemente cuando hacemos eso hay que prever previamente la construcción de un estrado, de un escenario, para que el espectáculo pueda ser disfrutado por las personas que vienen. Hoy no tuvimos que hacerlo, ya estaba hecho. Forma parte del edificio que estamos homenajeando. Y eso no es casualidad. Eso tiene que ver con algo
que es parte de lo que estamos festejando y celebrando y homenajeando, y es que cada uno de estos edificios fue diseñado con mucho cuidado, con mucho pienso, en función del destino que iban a tener. Fueron diseñados pensando en las necesidades cotidianas y en las necesidades especiales, como puede ser un acto de esta naturaleza, de las comunidades educativas que lo iban a habitar. Cuando un edificio está bien hecho, cuando un edificio está pensado en detalle para cumplir las funciones para las que se está construyendo, pasa lo que nos pasó hoy. Encontramos con naturalidad, encontramos con espontaneidad, encontramos casi sin darnos cuenta aquello que necesitamos para realizar ciertas actividades que son naturales en un edificio como este. Una de las razones por lo que estamos aquí es esa, por la, no solo, aunque también, y de manera muy significativa, por el acto de generosidad y de compromiso con su comunidad de origen de Tapié, sino también por la calidad arquitectónica, por la calidad de diseño de estos edificios, que siguen siendo perfectamente funcionales, siguen ajustándose perfectamente a las necesidades de las comunidades educativas que lo habitan, a pesar del tiempo que pasó. El mundo de hoy se parece poco en muchos aspectos al mundo que se construyeron estos edificios. Los niños y los jóvenes de hoy se manejan poco, se parecen poco a los de aquella época en la que, por ejemplo, no había celulares, ni un montón de cosas que hoy consideramos parte de nuestra vida. Sin embargo, estos edificios resisten muy bien el paso del tiempo y siguen siendo lugares magníficos para desarrollar actividad educativa. Eso es mérito de quienes los diseñaron, de quienes los construyeron, de quienes los financiaron, pero también es mérito de esta comunidad, porque estos edificios podrían estar muy deteriorados, podrían estar muy degradados, podrían ser hoy una sombra de lo que fueron el día que se inauguraron. Y sin embargo estos edificios están preciosos, cuidados, dignos, lindos. Uno los recorre y los mira y ve el cuidado por el detalle, la conservación, el mantenimiento. Y eso ya no es mérito de quienes los diseñaron, ni de quienes los financiaron, ni de quienes los construyeron. Eso es mérito de la comunidad de San Ramón. Ese es un trabajo permanente que se hace todos los días, año tras año, generación tras generación, que hace que este tesoro que bendijo a San Ramón hoy se mantenga en todo su esplendor, en lugar de ser un ejemplo más, como a veces nos encontramos lamentablemente, de decadencia de obras, de lugares que tuvieron un pasado muy bueno, pero que lamentablemente no se mantuvieron a lo largo del tiempo. O sea, aquí hay muchas cosas para celebrar, para honrar, para homenajear. Eso explica por qué cuando este año decidimos, en realidad lo decidimos el año pasado, este año lo estamos ejecutando, que este Día del Patrimonio estuviera dedicado a constructores de escuelas y de liceos. Siempre tenemos eso de que queremos hacer el lanzamiento en un lugar muy cargado de simbología. Por ejemplo, me acuerdo del primer Día del Patrimonio que nos tocó a nosotros, en plena pandemia. El homenajeado fue el doctor Manuel Quintela, el hombre a quien debemos el Hospital de Clínicas. Hicimos el lanzamiento en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de la que Quintela había sido profesor, había sido decano, y de esa manera era un escenario particularmente adecuado para lo que estábamos haciendo. Bueno, cuando nos planteamos dónde vamos a hacer el lanzamiento de un Día del Patrimonio dedicado
a constructores de escuelas y liceos, nos llevó como 30 segundos decir en San Ramón. Porque San Ramón expresa de mil maneras, materialmente, pero también en lo que tiene que ver con la vida de una comunidad, todo lo que está bien en materia de arquitectura educativa. Y por eso inmediatamente decidimos hacerlo aquí. Por el valor de esto y además por el peso que tiene este conjunto de obras en la estructura urbana de San Ramón. Hay núcleos urbanos más grandes que de pronto tienen más edificios educativos que San Ramón. Pero es difícil encontrar en Uruguay un centro urbano donde la edificación educativa tenga una presencia tan fuerte en el tejido urbano, sea tan visible y tenga además una distribución tan coherente y tan pensada. En eso también San Ramón es un lugar excepcional en nuestro país. Por eso casi que les pedimos permiso para poder lanzar aquí el Día del Patrimonio, porque nos parecía el lugar más adecuado. Del mismo modo que elegimos lugares para lo que va a ser la apertura, para lo que va a ser el cierre, este Día del Patrimonio que tiene un montón de particularidades. Una, lo decía el director de Patrimonio, el tiempo que dura, nos aproximamos a la edición número 30, que va a ser la del año que viene, del Día del Patrimonio, pero además tiene algunas particularidades más. Por ejemplo, que aunque hablamos del Día del Patrimonio, no es un día. Empezó siendo un día. Hoy es un fin de semana. Pero además organizamos un conjunto de actividades que duran bastante más que un fin de semana para sostener eso. El director de Patrimonio del departamento de Canelones hablaba del arquitecta Guarino y de las mujeres arquitectas, y por supuesto que tienen que ser parte de la celebración, y de hecho tenemos prevista una mesa redonda que se va a hacer, si no me equivoco, en la Facultad de Arquitectura, ¿no?, de la Universidad de la República, ¿no? Bueno, se va a hacer en algún lugar. Dedicado a mujeres arquitectas en la arquitectura educativa del Uruguay, donde se va a hablar de la arquitecta de Guarino y se va a hablar de otras. Algunas arquitectas a lo largo de la historia tuvieron la suerte de poder firmar sus proyectos, otras, como ocurría con frecuencia en aquel tiempo, formaron parte de los equipos de arquitectos que trabajaron para desarrollar grandes obras educativas, aunque no son las que la firmaron. Y queremos recordarlas a todas. Y vamos a hacer específicamente una mesa redonda dedicada a este tema. Y vamos a recorrer la historia. Por ejemplo, dentro de pocos días vamos a estar en Colonia Valdense, en lo que es el primer liceo que existió en el interior del país, que fue iniciativa de la sociedad. Fue la iniciativa de un pastor protestante, Armando Hugón, y la gente que lo rodeaba, que decidieron fundar un liceo y que juntaron los recursos para construirlo y que hicieron un edificio que hasta hoy está operativo. Hoy es un liceo público. Hubo un momento en que el liceo fue donado al Estado, pero empezó siendo también, como pasa aquí en San Ramón, una iniciativa nacida en una comunidad con identidad, con sentido de pertenencia. Entonces, esta idea de constructores de escuelas y liceos es una invitación a recorrer un aspecto de nuestra historia educativa a la que a veces no le damos toda la importancia que tiene. Todos sabemos que tenemos a nuestras espaldas una tradición educativa muy rica y todos conocemos las figuras de los reformadores, de los grandes pedagogos, pero además tenemos una gran tradición de arquitectura educativa, como hay pocas en América Latina. Uruguay, por ejemplo, es un país de escuelas viejas, viejas en el sentido de edificios antiguos. Miren que hay países de América Latina que casi no tienen escuelas viejas. O porque empezaron más tarde con ese esfuerzo, o porque se les destruyeron. Y uno puede repasar casi que década por década una larga historia del país solo mirando edificios educativos, y ahí descubre muchas cosas. Una de las cosas que descubre es que muchos arquitectos
muy célebres y muy exitosos en Uruguay, se comprometieron con la tarea de construir escuelas y liceos, que no era necesariamente lo que daba más plata para un arquitecto. Uno de los 3 homenajeados de este año es el arquitecto Escaso. Todos, o mucha gente sabe que Escaso es el hombre que hizo el Estadio Centenario, una obra emblemática del Uruguay, una hazaña tecnológica para la época, una obra gigantesca para la época. Pero Escaso hizo arquitectura educativa. Y tenemos obras de Escaso funcionando hoy, que siguen siendo muy buenas y que tienen una excelente calidad en materia educativa. Hemos homenajeado al ingeniero Dieste y su célebre iglesia de Atlántida y demás obras. El país está sembrado de esas escuelitas de techo de ladrillo en bóveda que fueron hechas por Dieste como parte de lo que se llamó el Plan Gallinal. Escuelas, muchas de ellas rurales, desparramadas por todo el país. ¿Porque daban mucha plata? No. Porque tenemos esa cosa muy linda en Uruguay de profesionales que no se dedicaban a la educación, que tenían otras oportunidades de trabajo tal vez más atractivas desde el punto de vista económico, pero que decían, esta es una tarea a la que tenemos que aportar como sociedad. Por supuesto, el Estado jugó una función importantísima en toda esa historia, y Jones Brown es una figura que estamos intentando rescatar porque está injustamente olvidada. Es un hombre que dejó una marca inmensa. En primer lugar, como arquitecto. Dejó obras espectaculares, como por ejemplo el Liceo Yaba, que sigue siendo hoy una joya de la arquitectura educativa en términos comparativos, pero que además cuando se hizo, era una construcción que podría estar en París, podría estar en cualquier lado, al día, de altísima calidad, pensada, cuidada. Pero Jones Brown no solo hizo ese trabajo como arquitecto. En aquella época, en la que no existía ANEP, ni había una institucionalidad educativa como la que tenemos hoy, la tarea de construir escuelas y liceos estaba en manos de lo que se llamaba entonces el Ministerio de Obras Públicas, que es el actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y Jones Brown estaba al frente de la Dirección de Arquitectura del Ministerio y es el creador del primer Plan Nacional de Construcción Escolar. Y sentó las bases y los estándares de calidad de muchas obras que hicieron otros arquitectos, que llevan la firma de otros arquitectos. Pero todo eso estuvo en el marco de un impulso y de una planificación hecha por un equipo liderado por Jones Brown, que tenía perfecta conciencia de que el país tenía que desarrollar infraestructura educativa y que tenía que hacerla con calidad. Y eso es una cosa muy linda de este país, o dos cosas muy lindas: la continuidad en el tiempo y la cooperación entre sociedad y Estado. Es muy poco inteligente ver eso como una competencia, sobre todo cuando si uno mira hacia atrás, lo que ha habido es cooperación. Hace un tiempo declaramos monumento histórico la Escuela Sanguinetti en Montevideo, ahí en la calle 8 de octubre. Que en realidad se le llama la Escuela Sanguinetti, pero no es una escuela, es un conjunto de edificios. Pero la Escuela Sanguinetti es algo parecido a esto. El regalo que un inmigrante llamado Sanguinetti, que llegó con una mano atrás y una adelante, se dedicó al comercio y le fue muy bien, el regalo y el gesto de gratitud de ese inmigrante hacia el país que lo había recibido y que había pasado a ser el suyo. Y es arquitectura educativa de primera calidad. Era arquitectura educativa de primera calidad en la época y sigue siendo hoy un edificio muy funcional. Me acuerdo cuando hicimos eso, todavía estábamos en pandemia. Y estaba todo el tema de la vuelta a clases y de cómo generar la seguridad sanitaria en clases. Y un consejo que permanentemente nos daban los especialistas era: en cada salón de clases tiene que haber ventilación cruzada.
y estábamos recorriendo ese viejo edificio de la Escuela Sanguinetti y todos los salones tenían ventilación cruzada porque tenían de un lado las ventanas que daban al exterior y de otro lado las banderolas encima de las puertas. Increíblemente vigente en el siglo XXI, porque era arquitectura pensada, no era hecha a las patadas para salir del paso, era arquitectura muy pensada. Y así vamos generando acumulación. Entonces, por eso queríamos lanzar ese Día del Patrimonio aquí, porque lo que queremos festejar es un conjunto de impulsos, de preocupaciones, de iniciativas, toda una tradición que aquí se materializan, aquí en San Ramón se materializan de una manera espectacular. Y al mismo tiempo, y por eso mismo queríamos hacer algo que es la primera vez que hacemos, porque se hacen muchas declaratorias de monumento histórico y se hacen lanzamientos del Día de Patrimonio, pero las dos cosas a la vez es inédito. Decidimos el mismo día lanzar aquí el Día del Patrimonio y hacer la declaración de monumento histórico de este conjunto de edilicio, para darle más relevancia, para darle más impacto a lo que estamos haciendo. Esto tiene que ver además con una política que estamos impulsando en estos últimos años. Si uno mira la lista de monumentos históricos o de edificios que han sido declarados monumentos históricos a lo largo de, esto se hace desde los años 70 del siglo pasado, se hace más de medio siglo, hay una concentración muy grande en Montevideo. No porque no haya, como lo prueba el hecho de que estemos aquí, edificaciones que merezcan esa declaración en el interior, sino como resultado de una mirada muy montevideana, como parte de ese centralismo que todos los días tenemos que combatir. Y cuando empezamos, me acuerdo una reunión que tuvimos con el director de Patrimonio, una cosa que le dije fue, yo quiero que cuando termine el periodo hayamos hecho más declaratorias de monumento histórico en el interior que en Montevideo. Porque tenemos que torcer esa inercia de centralismo montevideano. Y esto es parte de eso. Hoy que vamos a declarar eso, yo creo que una de las preguntas que a todos nos debería pasar por la cabeza es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo hace 30 años? Porque si hay un conjunto de edilicio que merece, por todas las razones que se usan para identificar un monumento histórico que merece ser declarado, es este conjunto. Bueno, también en parte estamos haciendo eso, reparando inequidades territoriales, injusticias históricas. Este conjunto que debemos atapié, a partir de hoy va a ser Monumento Histórico Nacional, debió haber sido declarado monumento histórico hace muchos años, pero hay ese viejo dicho que algunos dicen que es africano, que a mí me gusta mucho, que es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Cada día que dejemos pasar empeora la cosa. Así que con muchísima alegría vamos a proceder a la declaración.